A lo largo de múltiples entrevistas con diversos invitados, pude notar un punto en común. Muchos, aunque no lo dijeron directamente, sugirieron que las protestas violentas son las que, lamentablemente, logran resultados tangibles, mientras que las pacíficas se asocian con dejadez o falta de impacto. Esta percepción hizo que me planteara una pregunta compleja. ¿Deben las protestas ser violentas para alcanzar verdaderos cambios en la sociedad? Es innegable que muchas revoluciones históricas han estado marcadas por violencia, como la Revolución Francesa o las luchas por la independencia en América Latina, lo que invita a reflexionar sobre el papel de la violencia en las transformaciones sociales. No obstante, esto no significa que los grandes cambios históricos surjan únicamente a través de revoluciones violentas. Transformaciones como la abolición de la esclavitud o el derecho al voto femenino se lograron, en gran parte, mediante protestas pacíficas. Estas poseen una fuerza estratégica y moral que, en muchos casos, puede superar la efectividad de las vías violentas. Y ojo, esto no es solo mi opinión. Las investigadoras Mary Stephan y Erika Chenoweth, en su obra titulada ¿Por qué funciona la resistencia civil? La lógica estratégica del conflicto no violento, concluyen que las revoluciones pacíficas del siglo XX tuvieron un éxito de cerca del 60%, mientras que las violentas apenas alcanzaron un 30%. Ejemplos de éxito incluyen la Marcha de la Sal en la India, las manifestaciones contra la Guerra de Vietnam en Estados Unidos y la Revolución de Terciopelo en Checoslovaquia, que lograron grandes avances sin recurrir a la violencia. Por otra parte, si hablamos específicamente de nuestro contexto peruano, hay que tener en cuenta que varias protestas se han transformado en un modo de violencia armada, ocasionando un despliegue de grupos ilegales que terminaron desviándose de su verdadero propósito. A lo largo de la historia, algunos movimientos guerrilleros, como Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, surgieron como respuestas a la marginación de las zonas rurales y a la incapacidad del gobierno de garantizar servicios básicos en esos territorios. Sin embargo, con el tiempo, muchos de estos grupos insurgentes terminaron vinculándose con actividades ilícitas como el narcotráfico, el terrorismo y la vulneración de derechos humanos, distanciándose de sus objetivos iniciales de lucha social y justicia. Esta deriva ha dejado una huella profunda en la memoria colectiva del país, afectando gravemente la percepción sobre las protestas violentas. Es importante reconocer que, en ciertos contextos, las protestas violentas pueden ser vistas como un medio para llamar la atención o forzar un cambio cuando las vías pacíficas parecen no ser efectivas. Un ejemplo de esto puede ser la situación en Venezuela, donde la resistencia a la dictadura ha generado una creciente polarización y el uso de la violencia como un último recurso para presionar por un cambio, dado que las opciones pacíficas han sido limitadas por la represión estatal y la falta de respuesta internacional efectiva. De igual forma, en Perú, aunque algunas protestas violentas han logrado ciertos objetivos a corto plazo, la violencia solo ha perpetuado la polarización y la inseguridad en diversas regiones del país. En lugar de generar soluciones reales, la violencia ha aumentado las tensiones sociales y políticas, desviando la atención de las demandas originales y dejando a las comunidades atrapadas en un ciclo destructivo. A pesar de ello, participar en una manifestación sigue siendo un ejercicio legítimo de derechos humanos fundamentales, entre ellos el derecho a la protesta, un principio reconocido universalmente que respalda la importancia de estas expresiones en una sociedad democrática. Esto lo explica magistralmente Adrián Lengua, abogado en la Secretaría de Peticiones y Casos de la Comisión IDH. Se trata de un derecho humano reconocido tanto a nivel constitucional como internacional. Es cierto que no existe ninguna provisión en ninguno de estos dos ámbitos que reconozca propiamente el derecho a la protesta, pero ya distintas cortes nacionales, así como órganos internacionales, han entendido que el derecho a la protesta es un principio de derecho implícito que deriva de los derechos a la libertad de expresión, libertad de reunión y libertad de asociación. Particularmente, esta ha sido la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre protesta y derechos humanos y del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en una observación general del año 2019-2020. Y seguramente te estarás preguntando, ¿cómo puede una marcha pacífica tener éxito? Verás, mi querido Omega Lover, el secreto está en su masividad. Cuando al menos el 3.5% de la población se suma a una protesta, esta adquiere una fuerza imparable,
A este nivel, las autoridades comienzan a dudar sobre el uso de la fuerza, temiendo que entre los manifestantes haya amigos, vecinos o familiares. Conforme crece el número de participantes, el Estado se ve obligado a cambiar su enfoque, dejando de lado la confrontación y buscando atender las demandas, lo que transforma el conflicto en un diálogo social. Un ejemplo claro fue la Marcha de los Cuatro Suyos en el año 2000, cuando miles de personas de distintas regiones del país se movilizaron pacíficamente hacia Lima para expresar su rechazo al régimen de Alberto Fujimori. La masividad de esta protesta no solo deslegitimó el gobierno autoritario de la época, sino que incrementó la presión política y social, contribuyendo directamente a la caída del régimen meses después. Este caso demuestra cómo la participación multitudinaria puede marcar un punto de inflexión en los procesos de cambio social y político. Ahora quiero ir inclusive más a fondo y responder la pregunta más polémica del ensayo. ¿Funciona protestar con memes, hashtags y likes en redes sociales? Sé que esta respuesta le dolerá al turri, pero sí. Protestar en internet puede parecer superficial, pero tiene un impacto significativo. Las redes sociales han transformado la manera de movilizarnos, ofreciendo un espacio seguro para grabar, transmitir y generar conciencia sobre temas como la brutalidad policial, algo que en décadas pasadas no era tan visible. Acciones como compartir reels o cambiar la foto de perfil para reflejar apoyo a una causa pueden parecer pequeñas, pero tienen el poder de generar curiosidad y conversación. Al ver constantemente hashtags como DINAsesina, las personas que no están al tanto buscan información y se involucran, lo que contribuye a un cambio en la percepción colectiva. Aunque muchos asocian la movilización social con acciones directas como estar en primera línea, las redes permiten resistir desde otros frentes más sutiles, ayudando a moldear mentalidades y a mantener la atención en las causas a largo plazo. En conclusión, este video no es un enfrentamiento entre protestas pacíficas versus protestas violentas, ni me estoy enfocando en cuál es mejor o peor. YouTube no me paga lo suficiente como para entrar en ese debate. El objetivo de este material audiovisual es demostrar que la protesta pacífica y la posibilidad de alcanzar el éxito a través de ella está respaldada por un sólido fundamento histórico, político y jurídico, lo que refuerza la idea de que el cambio no requiere recurrir a la violencia. La no violencia no es sinónimo de pasividad, tampoco es ser tibio, por el contrario, requiere de mucha fortaleza. Aunque el camino pueda ser más largo y desafiante, tiene el poder de generar un cambio profundo y sostenible, mucho más efectivo que una respuesta violenta. La verdadera fuerza radica en persistir en la lucha pacífica, sabiendo que el impacto real se mide en la transformación social y en los logros a largo plazo. Y bueno, ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué ejemplos de protestas pacíficas y violentas recuerdas? ¿Por qué las protestas violentas tienden a ser percibidas como más efectivas? Pero, sobre todo, te dejo la pregunta más importante de todas. ¿Es posible lograr un cambio social profundo sin recurrir a la violencia? No te olvides de comentar. Con gusto te leeré en los comentarios. Si quieres estar atento a más videos como este, suscríbete a mi canal, dale like y sobre todo, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis siguientes videos. No te olvides de seguirme en mis otras redes sociales. Y de momento se despide de ti tu hermano Kevin Omega, hasta que nos volvamos a encontrar, Tinku Nakama.